una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Ya hemos hablado de Saúl, de su desobediencia, que es lo que él pasó. Ahora vamos a ver al otro lado con este hombre, Caín y Abel. ¿Lo podemos apagar esa luz también? No tenemos sugieres hoy, ¿no? Alguien puede hacer vigilia ahí rápido. Eso, Rodolfo. Gracias. Mejor, ¿verdad? Veremos lo que dice la ofrenda de Caín y Abel. Lo vamos a hablar ahora. Está en Génesis capítulo 4, versículo 2, versículo 5. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hemos hablado de Saúl. Dio una... ¿Estás grabando, no, Davidcito? Dio una ofrenda incorrecta, pasó los mandamientos de Dios. Vamos a ver ahora de estos dos jóvenes y lo que queremos hablar acerca de obediencia. Caín posiblemente su nombre, aunque significa deseado, este varón, ¿ya? Posiblemente su nombre, porque difiere mucho, significa herrero, trabajador, forjador, pero que su nombre significa el que forjó su propia lanza, ¿ya? Su nombre son los primeros hermanos que existen en la Biblia, ¿ya? Él es el hermano mayor. Luego de que Adán y Eva salieron del huerto expulsados, esta fue la primera familia, estos fueron los primeros hermanos que existieron. Pero algo pasó, o sea, así como sucedió algo con Adán y Eva, algo pasó con estos hermanos. Algo sucedió que actualmente sigue sucediendo a veces entre hermanos. Y el libro de 1 Juan capítulo 3 versículo 12 que dice: no como Caín, que era del maligno. O sea, la pregunta es, ¿desde cuándo era del maligno? ¿Ya? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, el primer asesino, el primer rencoroso, el primero que era del maligno. Si Adán había fallado y Eva había fallado, prácticamente la Biblia me dice de este hombre que es el primero que era del maligno. Esa palabra era la vamos a ver enseguida. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿ya? Ahora, yo pregunto, no he preguntado hoy día al estudiar, me preguntaba, ¿desde cuándo le perteneció al maligno? ¿Desde qué instante él le dio cabida al enemigo para llegar a asesinar a su hermano? ¿Ya? ¿En qué momento? Ahora, para nosotros prácticamente, que somos parte de la iglesia y conocemos al Señor, cuando empezamos a practicar el pecado, y eso no tiene que ver porque la Biblia dice que el que practica el pecado no está bien en las cosas de Dios, ahí le otorgó un derecho al enemigo. Pero ¿desde cuándo fue eso? O sea, ¿en qué momento? Desde niños, en la adolescencia. La Biblia no me refiere a muchos de estos casos, o sea, no me dice con exactitud desde qué momento fue. Pero este joven, ya criado en la primera pareja humana en la tierra, ¿ya? Una pareja que Dios mismo lo instruyó, una pareja que conoció al Señor, fue el primer conflicto familiar que nosotros, la Biblia nos dice en este tiempo. Ahora, la otra pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿En qué momento empezó a rivalizar con su hermano? ¿En qué instante? ¿Desde qué momento él tuvo problemas? Ahora, nosotros tenemos hermanos, pues bueno, yo tengo 8 hermanos, ¿ya? 2 mujeres y los demás puro varones, ¿no? ¿Ya? Ahora, tendrían que preguntarme entre hermanos, ¿desde qué momento puede pasar algo así? O sea, ¿en qué instante el enemigo ha aprovechado para separar a los hermanos? Pero estoy hablando de la pareja, o sea, de los primeros hermanos. Y eran los 2 únicos. Cuando son 2 únicos, pues juegan, hacen, se pelean, se reconcilian. Pero llegar a matarlo, o sea, ¿en qué instante sucedió eso? ¿En qué momento empezó la rivalidad?
No me dice mucho la Biblia, ¿ya? Pero de que sí era su rival de Abel, sí era Caín. Aunque la Biblia me dice que las obras de Abel eran mejores que las de Caín, porque las obras de Caín eran malas. Pero sigo preguntando, ¿desde qué instante? ¿En qué momento? Sus padres sabían, y si sabían, no hicieron algo hasta que llegue a esa situación este joven Caín. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, yo cuando estudio hago en base a preguntas. Yo me pregunto, ¿desde qué instante ellos sabían que había que ofrendar? ¿No? ¿Desde qué instante? ¿Desde niños? O sea, una vez que nacieron y tuvieron uso de razón y ejercitaron su razón, sus papás ya les dijeron: miren, hijos, la única manera de acercarse al Señor es a través de un cordero. Nos dice que la sangre es aquello que nos va a redimir. En algún tiempo va a venir el Redentor. Por eso que cuando Caín nació, dice que su mamá estaba alegre porque pensó que él iba a pisar la cabeza a Satanás, pero no era así. Pero yo sigo preguntando, ¿desde qué instante fue esto? Yo creo que si sus papás fueron Adán y Eva, y lo son, les tuvieron que instruir desde muy pequeños, ¿ya? Entonces lógicamente, ¿qué tuvo que haber? Una instrucción, sus papás le dieron, y ellos que tenían que tener una aprehensión de datos, o sea, tenían que aprender lo que sus papás les habían dicho. Entonces, ¿había instrucción en Caín y Abel? Sí, sí había instrucción. Ellos tenían la instrucción para hacer una ofrenda como el Señor les había dicho. Ahora, ¿por qué estoy yendo esto? Porque vamos a recordar la historia de Saúl, tiene que ver mucho con esto. Ahora, si conocía las instrucciones y era el cordero, porque el mejor sacrificio es el mejor animal con sangre que la ofrenda vegetal, porque es la sangre la que me redime. Y si eso es lo que Dios le había dicho a Adán y Eva, y esa instrucción le había dado a Caín y Abel, sus padres, ¿por qué él optó dar una ofrenda vegetal y obviar las instrucciones del Señor? O sea, hay muchas preguntas. ¿Desde qué instante este joven procedió así en su corazón? Ahora, no creo que haya faltado instrucción, pero yo estoy poniendo. Y si él fue, no sé, no escuchó bien la instrucción, ¿por qué no pidió a su hermano que le ayudara a volver al inicio de la instrucción de que debería ser sangre, debería haber un cordero? O aún a sus padres pedirle, ¿no?, que le ayudaran y le volvieran a enseñar cuál era la ofrenda correcta. O sea, no creo que sea el caso que se haya olvidado. No creo que él no haya hecho un lado porque no sabía o se le ha ido. No, él lo hizo voluntariamente. Ahora, ¿en qué instante él fue del maligno? ¿En qué instante él llegó a manos del enemigo? Caín y Abel presentaron ambos sus ofrendas, pero la diferencia es que este hombre Abel sabía cuál ofrenda es la que quiere el Señor, ¿ya? Lo mejor, dice la Biblia, ¿no?, de los primogénitos de las ovejas, lo más gordo de ellos, las grasas, todo se lo dio. Pero esto Caín no entendió, no quiso entender, o hizo a un lado las ordenanzas del Señor. A ver, vamos un poquito, seguiremos viendo esto para seguir preguntando. ¿Qué es mayor, el altar o la ofrenda? ¿Por qué le quiero decir esto? Porque yo traigo una ofrenda al Señor. Mi ofrenda es la alabanza, mi ofrenda es el pandero, mi ofrenda es lo que yo estoy haciendo a Dios. Pero importa tanto la ofrenda de la que yo quiero o el altar. ¿Cuál es mayor? ¿Ya? Si es la ofrenda o es el altar. Esa es la primera pregunta que yo hago. Y la Biblia dice, no, el menor servirá al mayor. Entonces la Biblia me tiene que dar las respuestas. Entonces cuando yo traigo una ofrenda a la iglesia, yo tengo que considerar bien que esa ofrenda tiene que ser conforme al altar me diga. Hay instrucciones hechas. O sea, yo no puedo traer una ofrenda como a mí se me dé la gana. La Biblia me especifica en Levítico cómo tienen que ser las ofrendas, y es el altar que santifica las ofrendas. A ver, Génesis 4:4. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero tuvieron que hacer un altar, y en el altar trajeron su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ¿ya?, ni a la ofrenda suya. El problema no es el altar, es la ofrenda. Es la ofrenda el problema. Y Caín se enojó.
Yo escuché una prédica donde alguien dijo, no, es que Caín trajo lo que podía, trajo lo más pobre, pero no, la Biblia no me dice eso. Dice la Biblia que Caín trajo una ofrenda. Ahora, ¿por qué se enojó Caín? Porque trajo una buena ofrenda, ¿ya? Una buena ofrenda, pero no una excelente ofrenda como la trajo Abel, ¿ya? Ahora, el principio bíblico siempre es este, ¿ya? Nunca es mayor la ofrenda que el altar, nunca. Dios ve el altar, luego ve la ofrenda. Entonces, yo puedo cantar acá mucho, puedo, como decía la lección anterior, puedo traer una palabra muy buena, pero si mi ofrenda no tiene una motivación correcta, o mi vida está mal, yo ofendo al altar. El altar sacrifica la ofrenda, ¿ya? Si hay ofrenda, tiene que haber altar. Un altar recibe la ofrenda. Miren lo que dice Mateo 23:19. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea, ¿cuál es mayor? Ahí estaban los fariseos, los judíos siempre, ¿no? Y juraban, dice ellos. Y cuando juraban, entonces ellos decían, hay juramentos obligatorios y hay juramentos que se puede uno desligar, decían, ¿no? Entonces, sabían desligarse de sus juramentos. Entonces dice, cuando ellos juraban por el trono, por Dios, ese juramento no se podía quebrar. Pero cuando uno juraba por el altar, cuando uno juraba por el tabernáculo o por el cielo, ese juramento no era válido. Entonces los judíos, especialmente los fariseos, querían un poco, ¿cómo le digo?, desvirtuar el juramento. Entonces ellos decían, no, yo no puedo, pues he jurado por el tabernáculo, no sirve mi juramento, no me puedes obligar. Entonces tomaban por sorpresa, yo podía decir a alguien, no, perdón por lo que estoy diciendo, te juro por el tabernáculo que voy a hacer. Entonces ellos sabían que ese juramento para ellos no era obligatorio y no lo cumplían, pero sí juraban por Dios, por su trono mismo, eso sí tenían que cumplirlo. ¿Ya? Entonces, para ellos, los fariseos, la ofrenda era más importante. Si juraban por la ofrenda misma, era más importante por el trono o por Dios. Entonces, Dios que les dijo, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo pueden ser tan necios y ciegos? Ustedes han dado mayor prioridad a la ofrenda que al altar. Acá tenemos un altar. No quiero que el Antiguo Testamento sea para mí una instrucción. Antes había un altar. Para acercarse al altar uno tenía que lavarse en el mar de bronce. Había un mar, había una fuente hecha de bronce, de los espejos de las mujeres. Se lavaban las manos y los pies para ver mi actitud. Yo no puedo acercarme a Dios al altar sin haberme lavado, sin haberme purificado. Yo recién entraba al altar. El altar tenía gradas, no se podía ver la desnudez del sacerdote. O sea, no puede entrar carne al altar. El altar es santo y en ese altar se hace el sacrificio del cordero, que es Jesús en este caso. Pero el altar siempre es mayor. O sea, Dios es mayor que la ofrenda que nosotros traemos. Si yo traigo una ofrenda pero desprecio el altar, lo que contiene, o sea, lo que es Dios, porque el altar es mayor, es Dios mismo. Si yo desprecio a Dios y traigo una ofrenda despreciando a Dios, entonces no está bien. A ver, ¿cómo lo podemos explicar mejor? Yo puedo traer una alabanza aquí a la iglesia, puedo cantar muy lindo, pero si desprecio a Dios, su señorío, lo que es Él, yo estoy despreciando el altar de Dios. Entonces por eso el Señor le dice, necios, ¿qué es lo mayor? ¿El altar o la ofrenda? Y los fariseos que decían, la ofrenda es mayor, el altar no. Y no era así. Lo mayor, Jesús dice, el altar siempre es mayor que la ofrenda, ¿ya? O el sacrificio que se realiza sobre él. A ver, para entender, vamos a ir viendo para comprender esto. El santuario, ¿qué significa? El santuario y el oro y el altar, ¿ya? ¿Qué significa? Vamos a ver Éxodo 25:8. ¿Qué dice la Biblia? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, en el santuario, ¿quién estaba? ¿Quién habitaba? A ver, no sé si me estoy haciendo entender. Para entender esto, leo Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿el altar qué era? El lugar donde Dios vivía.
Ahí, para caminar con el pueblo de Dios, Dios tuvo que venir al santuario. El santuario era la presencia de Dios. Para entrar al santuario uno tenía que entrar con temblor. Más entrar al lugar santísimo era, pues hermano, hemos dicho alguna vez, muerte si no entrabas bien y entraba el sumo sacerdote, solo una vez en el año. ¿Ya? Entonces el santuario era mayor. Ahora para nosotros ya no tenemos eso, o sea, ya no, esto ya no es nuestro santuario, Jesús es el santuario. Pero antes entrar a un santuario era vivir la misma presencia de Dios, ¿ya? Era estar con Dios, y el altar era el trono de Dios. Entonces, ¿qué decían los fariseos? Si alguien jura por el tabernáculo, o sea, por el santuario, no sirve ese juramento, ya no sirve. Uno se puede desligar, o sea, puede incumplir ese juramento, decían los judíos. Si alguien jura por el altar de Dios, no, eso no es, se puede desligar. Entonces, engañaban a algunos y les juraban por el santuario y por el altar, y ellos no cumplían ese juramento. Por eso Dios dijo, no, aquí no se trata de jurar, porque han jugado con el juramento. ¿Ya? Entonces, que tú sí sea sí, tú no sea no, dice el Señor. Pero como hicieron esto, entonces, ¿a quién estaban desdeñando? Miren, si yo pongo Éxodo 25:8, estoy diciendo, ¿no ve? ¿Quién vive en el tabernáculo? ¿Y quién se siente en el altar? El altar es el trono de Dios. ¿Quién vive en el tabernáculo? Dios. Entonces cuando yo digo no, juro por el altar de Dios, por el trono de Dios, y juro por la habitación de Dios, que yo voy a cumplir eso. Pero afuera, ya no tengo por qué cumplir, estoy desdeñando a Dios mismo. Entonces los judíos, los fariseos, inventaron cosas así para desligarse de los juramentos. Y ellos juraban, ¿por qué? Pero si juro por Dios, si juro por Dios, eso sí tengo que cumplir, decía. Entonces Dios les dice, pues necios, el altar soy yo, ¿ya? Y yo habito, dice Jesús, me tabernaculizaré, caminaré entre ustedes. Entonces cuando tú estás desdeñando a Dios y haciendo que la ofrenda sea mayor que Dios, entonces has omitido pues al Señor. A ver, para nuestra situación que estamos en la iglesia, ¿la alabanza puede ser mayor que Dios? No. Mi alabanza tiene que honrar al que es mayor a Dios. Entonces yo traigo mi ofrenda al altar a Dios mismo. Pero ahora, hermanos, se está obviando y la ofrenda es mayor que el altar. Es por eso que se trae cualquier cosa pues a la iglesia. Traemos cualquier situación, perdón por incluir, es decir, estoy hablando de un conjunto, ¿ya? Traemos cualquier cosa a la iglesia y desdeñamos la autoridad de Dios y no le damos la honra y la gloria. Decimos, ¿pero por qué? Mayor es la ofrenda. Y como ellos querían que la ofrenda sea mayor, entonces se enriquecían y había todo un problema. Y el verso 9, ¿qué dice? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. O sea, el tabernáculo tenía un diseño y así tenía que ser, y el tabernáculo representaba a Dios. Ahora nosotros ya no, pues yo no vengo aquí a encontrar al Señor, el Señor vive en mí. Jesús ha venido a vivir en mí, ¿ya? Pero Jesús, cuando vino, Él se tabernaculizó. Él fue el tabernáculo que caminaba. La plenitud de Dios vivía en Él. Y lo desdeñaron a Dios y agarraron ritos y ofrendas, hicieron mayor que Jesús mismo. Por eso Jesús dice, no, hay tantos ritos que hacen en la iglesia que es mayor que Jesús. Entonces hay cosas que en la iglesia ponen prohibiciones, reglamentaciones que no están conforme a lo que Dios dice. Ahora, si lo dicen, está bien, pero la ofrenda fue mayor. Entonces el santuario simboliza la morada del Eterno y el altar simboliza el lugar de su trono. Entonces cuando yo pongo al altar mi ofrenda, el altar santifica pues mi ofrenda, porque Dios es el que recibe mi ofrenda. Pero si yo le traigo una ofrenda desdeñando a Dios, entonces estoy haciendo lo que yo quiero. Ahora, si usted me entiende la historia de Caín, eso está haciendo Caín. Había un orden estricto, había una manera, una norma establecida por Dios. ¿Para qué? Para dar la ofrenda. La ofrenda debería ser esta, ¿ya? Debería ser un cordero, debería ser con sangre. Pero Caín hace que su ofrenda sea mayor que la orden de Dios. Y Caín trae a su modo la ofrenda, porque para él su ofrenda es mayor que lo que Dios dice.
Entonces ahí es el problema en la iglesia. Hoy muchos piensan que su ofrenda es mayor que Dios y hacen lo que bien les parece y traen cualquier cosa a la iglesia, obviando que las instrucciones de Dios. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y Jesús dice, no, necios, ¿cómo pueden hacer eso? Ahora, simbólicamente, este llegaría a ser mi altar para mí, simbólicamente. Porque si lo tomo literalmente, muchos ya no van a querer caminar por altares, santir, no. Pero esto es un lugar donde está santificado. Dios lo ha santificado para que dé la palabra. Donde está usted, también. Ahora, yo puedo traerle una ofrenda a usted. ¿Cuál es mi ofrenda? La palabra de Dios. Pero si yo estoy mal, hermanos, si mi vida anda mal, yo estoy priorizando la enseñanza y estoy dando una enseñanza que puede ser buena, pero no estoy honrando a Dios con mi vida. Entonces estoy desdeñando el altar del Señor. Por eso los ministros de alabanza, cuando tocan acá, suben al altar, al trono de Dios, y tienen que darle lo mejor a Dios, pero en su vida santificada, porque si no están desdeñando al Señor, se hacen como quieren. Ese fue el problema de Caín. El altar es un lugar de encuentro con Dios y el hombre. Y ahí en ese altar fue sacrificado Cristo. Y ese lugar es donde la obra de la cruz se realizó. Él es el cordero de la expiación, de la propiciación. Ahí murió Jesús. Pero la ofrenda que está ahí, hermanos, es el altar que sacrifica. Jesús fue obediente en el altar y Él fue el sacrificio perfecto para el Señor. Entonces Dios que me pide una obediencia total. Esto es un poquito complicado de entender, pero le voy a seguir dando, a medida que avancemos usted va a entender mejor. ¿Qué es mayor, dice Jesús? El altar. Si habláramos de una manera sencilla, ¿qué es mayor para nosotros? ¿La iglesia o la alabanza? No tiene mucho sentido. O sea, sigue siendo Dios. Dios es el mayor. Entonces la ofrenda que yo traiga a Él tiene que ser con un corazón santo. El altar me santifica. Cuando yo entro por esa puerta tengo que estar santificado. Dios tiene que limpiar mis pecados. Vengo de manera sucia, qué sé yo, vengo con problemas, pero al entrar el altar me santifica y yo soy una ofrenda de olor agradable al Señor. Pero si yo no arreglo mis cuentas con el Señor y me entro como sea y doy mi ofrenda al Señor y abro la palabra y no le tomo en cuenta al Señor, pues no me santifica y esa palabra no le agrada a Dios. Es como si soy como Caín que trago mi ofrenda, por muy excelente que sea, Dios se enoja, no está bien para él. Leamos Juan, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el altar. Es un encuentro con Dios. Ahí nos vamos a encontrar. Es un encuentro. Pero en ese encuentro con Dios, el único medio de salvación es Jesús por su muerte expiatoria. Y no hay salvación, ¿ya? Y no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Jesús es mi encuentro. A ver, hablando en este versículo. Cuando yo vengo a la iglesia, aunque todos los días yo camino con Jesús, pero al venir a este lugar yo vengo a un encuentro con Jesús. Aunque todos los días camino con Jesús, yo vengo aquí a encontrarme con el Señor. Y vengo a que Él santifique mi ofrenda, porque yo voy a predicar, voy a cantar, los ministros van a dar algo al Señor. Si tú no tomas en cuenta el encuentro que tienes con el Señor y le ofreces tu ofrenda, estás desdeñando el altar y estás desdeñando el tabernáculo mismo, a quien vive ahí. Por eso yo les dije, y vuelvo a repetirlo, y yo lo hago y lo quiero hacer siempre. Tenemos problemas, pues, hermanos. ¿Quién no los tiene? O sea, ¿quién puede decirme, yo no tengo problemas, pastor? En la vida diaria tenemos problemas. Pero si yo con mis problemas me entro y no tengo el encuentro con el Señor y paso aquí y ofrendo mi ofrenda, perdón la reiteración, y doy mi ofrenda al Señor, pues estoy desdeñando, ¿qué? La presencia de Dios en mi vida. Entonces por eso es bien importante que siempre arreglar mi situación con el Señor. En especial, ¿quiénes? Es todos, pero en especial ¿quiénes? En este caso mi persona y los ministros de la alabanza. Porque si no, ¿qué ofrenda estarían dando? Y Dios dice, no, yo no voy a recibir esa ofrenda. Caín se enojó porque trajo lo mejor. Vamos a verlo eso un poco. Colosenses 2:9, ¿qué dice? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era un tabernáculo que caminaba. En ese cuerpo que tenía Jesús, vivía la deidad misma, Dios mismo. Y Él vino a nosotros.
y se presentó a nosotros para que nosotros podamos conocerlo, tengamos un encuentro. Y ese encuentro fue en la cruz, cuando Él murió por nosotros y lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, Caín, ese fue su error. Caín no tuvo un encuentro con el Señor y ofreció su ofrenda, una buena ofrenda, porque no trajo cualquier cosa, pero no fue como Dios le dijo. Necesito un encuentro con Dios para dar lo mejor de mi vida. Para predicar, hermanos, yo necesito un encuentro con Dios. Necesito encontrarme con el Señor para que Él me guíe y me enseñe. A veces uno viene con situaciones, yo vengo a veces con situaciones, pero no dudo un momento de irme a mi rincón o allá y oro y le digo: Dios, ten misericordia de mí, voy a enseñar tu palabra. Y si yo estoy más atento a la ofrenda, al oro, a lo precioso que es, antes de tener un encuentro contigo, tú vas a rechazar mi prédica y no va a ser la correcta. Necesito un encuentro con Él. Ese es Jesús. Y Jesús dice: camina corporalmente, toda la deidad está en Él. El santuario y el altar no tendrían autoridad de santificar si no representaran a Dios mismo. O sea, lo que entra al santuario es santo. El santuario lo santifica. Lo que llega al altar, el altar santifica la ofrenda. No es la ofrenda la que santifica el altar santifica la ofrenda. Entonces, para hacerlo de manera sencilla, si yo vengo a la iglesia, antes de venir, ¿qué tengo que tener? Un encuentro con Dios. Ya lo tuve, lo camino con Él, pero estoy viniendo a adorar al Señor. Necesito un encuentro con Él. Entonces yo tengo un encuentro con Él, y en ese encuentro yo pues quiero que Él me santifique para predicar. Reconozco que estoy mal, reconozco que no he hecho lo correcto, reconozco que hoy he tenido problemas, no sé, con mi esposa, con alguien, un encuentro con alguien en la calle y me ha desviado de mis cosas. No vengo bien a la iglesia. Esta mañana estuve hablando con una hermana que me decía: yo ya no quiero saber nada de la iglesia, estoy mal. Entonces uno puede estar mal. ¿Qué pasa si tú estás mal y tienes que predicar? ¿Qué pasa si tú estás mal y tienes que cantar? Si tú no tienes un encuentro con el Señor, si desdeñas el altar de Dios, tu ofrenda no es recibida. Y por eso insisto una y otra vez, es necesario tener ese encuentro con el Señor. Hoy Dios nos está diciendo: no, tu ofrenda no tiene que ser lo que tú quieras, y si tu ofrenda tiene que ser santificada, ven al altar y arregla tu situación con el Señor. Estas prácticas, hermanos, fueron de las primeras iglesias. Yo le dije, ¿no?, de las primeras iglesias donde algunos de nosotros provenimos, o sea, venimos de esa iglesia antigua, que antes de llegar a la iglesia siempre estaban de rodillas. Había iglesias, hermanos, media hora orando ahí de rodillas. ¿Para qué? Para que el altar santifique la ofrenda que iba a haber ahí. Entonces hay muchos hermanos que vienen y se ponen de rodillas y oran por el pastor, por uno, para que haya una bendición en la iglesia. Qué triste sería dar una ofrenda al Señor que el Señor no la santificara. Entonces necesito considerar esto mucho en mi vida. Ahora, cuando traían el oro al altar, ellos decían: mi ofrenda pues es buena, la ofrenda es lo más importante. ¿Por qué se preocupaban los fariseos? Porque era dinero, pues. Era dinero para ellos, se enriquecían. Entonces para ellos la ofrenda se volvió más importante. Es como si un pastor, en vez de trabajar en la iglesia por la labor ministerial, trabaja por el dinero. Eso no está bien. Y considera siempre el dinero. Y para él entonces la ofrenda es más importante que el altar mismo. Entonces ya no se respeta a Dios, ya no se tiene un respeto a Dios, y a veces se insulta a Dios mismo en el altar. Entonces cuando traigamos una ofrenda, recuerde, el altar siempre es mayor. El tabernáculo siempre es mayor. Aunque ahora ya no tenemos el mismo sistema mosaico, sino ahora es Dios con nosotros. No voy a venir a este lugar como que es un lugar donde Dios vive y cuando nosotros nos vamos se queda aquí el Señor incesado. No, pero este es el lugar donde la iglesia se reúne y tenemos un encuentro con el Señor. Y en este lugar yo necesito que mi ofrenda sea santificada por el Señor. Por eso Dios dijo, ¿no? Necios. A ver, volveremos a esa parte. Dice, necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que danzas? ¿Lo que tocas la guitarra? ¿Qué es más importante? ¿O que Dios santifique lo que tú danzas y lo que tú tocas? ¿Qué es importante? Y pues lo que tocamos, eso es lo importante, lo que danzo. O el oro, eso es lo importante. Y no era así. El altar siempre es más importante en lo que le estoy hablando hoy día. No respetar eso es grave. Hoy en el cristianismo, no sé si hablar del cristianismo
considerar al oro y a la ofrenda más importante es una gran aberración. Es una gran aberración. Sé, hermanos, yo soy un pastor que vivo de lo que la iglesia me da. Pero hacer de mí un negocio la iglesia y hacer más importante la ofrenda y eso es algo que a Dios no le agrada. Ahora, hacer de la alabanza y la adoración más importante que el altar también es un problema. Entonces, yo puedo hacer una alabanza muy preciosa, una alabanza linda, amplia, de calidad, pero si no tengo un encuentro con el Señor, si no he arreglado mis cuentas con Él, esa ofrenda a Dios no la recibe, ya no la recibe. Y es aplicable a todos los casos que yo estoy diciendo, ¿no? En la danza, en los sugieres, les digo, tengan un encuentro con el Señor, necesitamos tener. Entonces, cuando uno no lo hace eso, uno se está rebelando ¿contra quién? Contra Dios mismo. Pues la Biblia dice, ¿no? Si tú estás trayendo una ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, volvé a arreglar tu problema, porque recién voy a recibir tu ofrenda. Entonces, no se puede presentar una ofrenda sin haber arreglado nuestra situación. Entonces, Mateo 23, 19. ¿Me ayudan, por favor? 2, 3. Entonces, Jesús nos dijo, ¿qué es mayor? El altar es mayor. A veces uno mira más la ofrenda, el oro, que la santidad del altar. Nos hemos olvidado ya. Antes el principio de santidad, aunque fue, diremos, tal vez un poco tergiversado, pero cuánto respeto había a las cosas del Señor, cuánto respeto. Hoy ya no hay respeto al altar de Dios y traemos nuestras ofrendas como queremos, ¿ya? A medida que nosotros avancemos, yo sé que el tema va a ser duro. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Vamos a hablar de las vestiduras, cómo deben vestir los levitas, si hay respeto, no hay respeto del Señor, lo vamos a ir viendo. Pero mirar la ofrenda, el oro, ¿ya? Más que la santidad del altar, era un problema. Entonces hay una santidad. Para mí, este no será el lugar santo como del Antiguo Testamento, pero Dios lo ha santificado. Yo debo respetar este lugar. Debo respetar la palabra que yo estoy dando. Debo respetar que Dios que está haciendo. Pero si yo hago una ofrenda a mi modo, sin tener un encuentro con Dios, ese ya es un problema en mi vida. No estoy respetando. El altar es fuego, por eso dice la Biblia, ¿no? Dura cosa es caer en manos de Dios vivo, ¿ya? Fuego sale, estamos en un fuego consumidor. Los ministros o pastor o el pastor que sube al altar tiene que estar en santidad y temor hacia Él. Eso es la santidad del altar. Estoy volviendo al reinicio, hermanos. Estoy volviendo al inicio de las cosas. Es un reinicio para nosotros y ese es el tema que estamos hablando. Tenemos que volver al inicio de la alabanza, en la santidad a Dios. Entonces, este lugar, si bien es un lugar que nos acoge, Dios está acá y Él ha establecido su trono y le alabamos a Él. Entonces, ¿cómo le alabo yo a Él? ¿Cuál es mi respeto hacia Él? ¿Cuál es la santidad y el temor que le doy a Él? Entonces, ministros de alabanza y el pastor y quien asuma una responsabilidad con el Señor, tiene que tener en cuenta que está Dios en este lugar y yo le debo respeto, honor y debo estar en santidad y en temor hacia Él. Sí, yo les dije, ¿no? Alguna vez cuando tenemos, yo por lo que sé, nunca acá se ha debido ejecutar una alabanza secular, digo, una instrumentación secular, ¿verdad? David, nunca, que tú sepas. Y si tú hubieras sabido, sí. Pero hay iglesias donde se hacen las dos cosas. Y se ensaya instrumentación secular, porque los ministros no tienen ningún respeto. A ver, si yo danzo para el Señor, si danzo, por decir, si fuera un panderetisto, y yo les digo a las chicas, pero ¿y por qué no le hacemos un pasito de tinku? Nadie se va a dar cuenta. No le estoy honrando en santidad al Señor. No le estoy honrando en santidad. No tengo temor. Hay alguien que está aquí. Pero en todas las situaciones, hermanos, yo tengo que tener muy en cuenta esto. Hubo dos personajes, miren, se llaman Nadab y Abiú.
hijos de Aarón. No era cualquier gente, hermanos. Eran sacerdotes, hijos de Aarón. Dios los santificó, les puso la sangre en la oreja derecha. Vieron la gloria de Dios en el monte. Vieron cómo el maná caía. Vieron cómo Dios los libertó de Egipto. Vieron todas las cosas del Señor. Pero un día, ¿qué pasa con estos jóvenes? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó y murieron delante de Yahvé. No me dice tampoco la Biblia mucho, solo algunas citas. ¿En qué momento estos jóvenes? Ahora, mire, para explicarle un poco. Había un altar, ¿ya? Y ese altar Dios había prendido el fuego, nunca había que apagar ese altar. Porque Dios mismo mandó el fuego y ese fuego ardía día y noche. Había sacerdotes que estaban en el deber de que nunca se apague el fuego. Y eso es lo mismo que sucede en nosotros. Cuando Dios viene en nuestra vida, nunca debemos apagar ese fuego. Jamás debe apagarse. Debemos alentar lo que tenemos con el Señor. Y ese fuego nunca debía apagarse. Y de ese fuego se sacaba el carbón para ofrecer el incienso a Dios. Y ese incienso cubría como una nube para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Les cubría. Pero el carbón tenía que salir del altar. Esa era la orden de Dios. Pero Nadab y Abiú, ¿por qué? O sea, uno pregunta, ¿por qué? Fueron santificados, llamados al ministerio, hijos de Aarón. Buscaron su propia relación con Dios. Dijeron, ¿acaso no habrá otro camino de poder hacer una ofrenda al Señor? Entonces se apartan de la instrucción de Moisés, de lo que Dios les reveló a Moisés. Se apartan. ¿Y qué dice? ¿No? Agasaron su incensario, pusieron fuego, ¿ya? Y el incienso, y fueron delante de Dios, o sea, al lugar santísimo. Y dice la Biblia que le ofrecieron a Dios un fuego extraño, no sacaron del altar. ¿De dónde habrán sacado? Muchos dicen que estaban ebrios, muchos dicen que querían el lugar de su papá, muchos querían improvisar y hacer un nuevo tipo de ofrenda, no sé. Pero dice que era un fuego extraño. Dios nunca les mandó. O sea, había una instrucción. La instrucción era clara. El fuego, el carbón debía sacarse del altar y no otro fuego extraño. Como sacaron un fuego extraño y se lo ofrecieron al Señor todavía pensando que Dios les iba a aceptar, salió fuego pues delante del Señor y los mató. Ya dice que el fuego no los quemó, no quedó cenizas, porque cuando el fuego caía era cenizas, no los quemó, pero murieron delante del Señor. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuándo yo traigo una ofrenda con un fuego extraño? Entonces Nadab y Abiú dijeron, ¿y por qué no podemos presentar una ofrenda a Dios como, a ver, se nos ocurre pues una idea, haremos con otro fueguito, tal vez hay más calor, más unción? Y se trajeron otro fuego. Y Dios no lo toleró. Dios nunca tolera que tú salgas fuera de las instrucciones, fuera de las instrucciones que Dios nos ha mandado. Por eso el altar siempre es mayor. Yo no puedo hacer una ofrenda como yo quiero. Tiene que ser conforme al modelo de Dios. Ahora eso hemos hablado en Judá, pues los límites que existen, ahí hemos hablado. ¿Cuál sería su motivación, hermanos? O sea, ¿dónde surgiría su motivación? Ya dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Tal vez su intención era muy buena. ¿Ya? Le ofreceremos algo a Dios, algo innovador, algo que sea bueno a Dios, le daremos algo precioso. Pero tenemos que sacar fuego de otro lugar. Y el otro de sus hermanos dijo, ya. Y eso salió de un corazón rebelde. Y cuando le ofrecieron eso al Señor, inmediatamente salió fuego del altar y los quemó. Entonces, ¿qué ofrenda yo puedo traer a Dios? Por eso yo digo, ¿no? Yo puedo hacer una ofrenda. A veces, ¿cuándo sucede más estas cosas? Cuando hacemos una noche de talentos, ¿no? Una vez me invitaron a una iglesia y dice, noche de talentos, no era el nombre de la iglesia, ¿ya? Noche de talentos, venga, va a ser jurado. Ya, yo soy Quino, pero ya voy a ser jurado ahora. Ya, voy a ir a la noche de talentos. Y pues llegamos y pasaron los jóvenes, y pasan unos jóvenes y presentan de los Beatles, el Yellow submarino amarillo. Y lo presentan y hacen, ¿no? Y yo tenía que calificar eso. Y bueno, otros presentan, se ve pues, ¿no? Cosas ya que
ya no era una ofrenda, y trataron de ponerlo a Dios, pero ya no era una ofrenda a Dios. Es que podemos calificar, o sea, era una aberración a Dios. Hemos olvidado lo que Dios quiere. Sale. Ahora, la intención era buena, sí, era para recaudar fondos para los niños con cáncer. Buena motivación. ¿Recaudaron? Sí. ¿Les otorgaron un reconocimiento? Sí. Pero la pregunta es, ¿Dios reconoció su ofrenda? Esa es la pregunta. Por eso muchas iglesias mueren cuando no conocen la instrucción del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque somos innovadores, somos creadores, porque Dios es creador. Creamos, innovamos, pero nuestra innovación, nuestra creación siempre tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? He sido maestro de mimo, he sido payaso, he sido todo, pero siempre Dios me tenía que ayudar en cómo hacer estas cosas. ¿Ya? Entonces uno tiene que buscarle a Dios y preguntarle a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero esta ofrenda presentar, ¿la vas a santificar? Es lo que hemos presentado en el video anterior. Esa ofrenda que le presentaron con la morenada, ¿el altar lo puede santificar? No lo puede santificar, pues. Pero para ellos la ofrenda es mayor, porque dicen, no, hay que rescatar, la ofrenda es mayor que el altar. No puede ser. Hay cosas específicas y claras en la Biblia, y eso nace de un corazón rebelde. Entonces ofrecieron incienso sí representa oración, pero por un camino no autorizado. Oraron, pidieron, Señor, pero el fuego era extraño. Fueron sus propios caminos. ¿Qué hizo Dios? Les rechazó. Dijo, no está correcto, y lo consideró fuego extraño, algo ajeno a las ordenanzas de Dios, algo que no estaba estipulado en lo que él había dicho. No había fuego de expiación, redención y sacrificio. O sea, ¿qué le explico? Ese fuego que habían sacado del altar, que era permanente, representaba la muerte de Jesús. En ese fuego él iba a ser consumido totalmente y nuestros pecados iban a ser perdonados. Ahí se ataba a la víctima. El altar tenía 4 cuernos que representan el poder de Dios. Ese altar no tenía gradas, era solamente una rampa, y los vestidos del sacerdote eran largos. Si habían gradas se podía ver una parte de su pie, por decir, de la piel, y era prohibido que se vea cualquier parte de la piel del sacerdote. ¿Por qué? Porque yo no podía ofrecer carne en el altar. Eso significaba. Pero ahora, hermanos, se ofrece cualquier cantidad de carne en el altar. Entonces no estoy santificando, ¿qué cosa? El altar. Entonces yo voy a dar una ofrenda al Señor, pero mi ofrenda tiene que santificarle al Señor, porque si no la santifico es terrible. Estoy negando la expiación, la redención de Cristo. Entonces por eso Dios dice, necios, ¿cómo pueden cambiar? ¿Cómo pueden olvidarse que es primero? ¿Ya? Dios no acepta la adoración ofrecida por nuestra propia voluntad. La adoración y la alabanza tiene un modo, tiene un mandato de Dios. Aunque nuestras motivaciones sean sinceras, aun sean sacerdotes, esto no te da inmunidad. No es como ahora, no quiero hablar mucho de política, ¿no? Pero no porque seas gobernador, senador, tienes inmunidad. No. La Biblia dice, aun seas pastor, si tú no sacrificas el altar, fuego va a salir del altar. Pues es así, o sea, no es que porque sea pastor yo voy a pasar y Dios me va a pasar por alto mis cosas. No, igual va a venir el juicio de Dios sobre mí. Por eso necesito tener un encuentro con Dios. Entonces yo vengo y le digo, Dios, perdóname, hoy día ha sido un día muy malo para mí, un día en que he tenido problemas, y aún tal vez te he fallado. Dios, por favor, santifica mi ofrenda. En tu misericordia santifica mi ofrenda, voy a dar tu palabra. La otra solución, ¿cuál sería? Pues ya no vengo porque no, estoy mal, pero esa no es la solución. Jesús murió por mí para darme un camino, para volver al Señor. Abogado tenemos en Jesús, ¿ya? Aún sean sacerdotes, esto no les dio inmunidad. Había que obedecer, ¿qué cosa? Las instrucciones, no había otra. Había que obedecerlas, pues. La Biblia nos habla de instrucciones. Si alguien sale de las instrucciones, pues está en un problema grande, ¿ya? La justicia de Dios va a venir. Mateo 5:23. Por tanto, si te das tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A ver, si lo hago sencillo, si Marco se ha peleado con Obed y viene a tocar como si nada, no. Pero a veces nos sucede, ¿o no? ¿Sí? Porque no sabíamos, pues.
O no nos han enseñado del altar. O si sabíamos como Caín, lo hemos ignorado y hemos traído nuestra ofrenda al Señor. Es por eso que vuelvo a reiterarles, tengan su encuentro con el Señor, hermanos. Ténganlo. Yo no les voy a vigilar, no les voy a hacer nada, pero tengan su encuentro, paradito, hincado. Tengan su encuentro con el Señor. Si tú has venido con un problema acá y estás subiendo al altar, ya sea a danzar, ya sea a cantar, a ministrar, a ser ujier o a ser maestro de escuela bíblica dominical, si te acuerdas que hay algo malo en tu vida y está mal, bueno, tal vez no salgas, no Marcos, un ratito pastor, voy hasta el alto y vuelvo a tocar. Pero ese rato Él predispone su corazón y diga, Señor, perdóname, yo voy a arreglar mi situación. Pero si no lo hago, hermano, o sea, ¿qué ofrenda estoy presentando al Señor? Por eso dice la Biblia, deja allí tu ofrenda, o sea, deja un rato de tocar y corre, ya, déjalo en el altar, anda y reconciliate, arregla tu situación, arregla. Entonces ven y presenta tu ofrenda para que el altar santifique tu ofrenda. ¿No? Ahí se entiende mejor. Entonces yo necesito hacer esto con el Señor. Si estamos mal, el altar no va a aceptar nuestra ofrenda, ni va a ser santificado. Ahora, cuando yo no pido perdón, o sea, ¿por qué circunstancias no pediría perdón? O sea, ¿qué me motivaría a no pedir perdón? Arreglar mi situación. ¿Cuál sería el problema, por decir? ¿O qué habría? A ver, leamos Números 15:30. Mire, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahvé. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Es que no hay ofrenda por la soberbia. Es que la sangre de Cristo no puede limpiar la soberbia. Sí la limpia, sí la perdona. Pero si alguien es soberbio y no quiere arreglar sus cuentas con el Señor, no hay pues una ofrenda por él, porque él no quiere arreglar su situación con el Señor. La Biblia dice, esa persona insulta a Dios. Y esa persona debe ser, ¿qué cosa? Eliminada. Debe ser cortada de su pueblo. En todos estos tiempos que estamos con la enseñanza, los martes, nos damos que Dios está demandándonos, pero duro. Está hablando fuerte a su iglesia, a nosotros. Y está diciendo, Freddy, si tú eres pastor y traes tu ofrenda y no arreglas tu situación en tu casa, tú estás insultando a Dios. Y por tu ofrenda, por tu pecado, no hay sangre que pueda limpiarla, porque no reconoces. Esa persona debe ser eliminada. Ahora, no quiero hablar mucho, pero la soberbia ¿será característica de los músicos? ¿Cómo es Adams? Sí, dice, ¿cómo es David? Y se ve pues esto, hermanos, hasta en la iglesia. Si traemos dos ministerios en una vigilia, en una reunión de alabanza, cuando el otro ministerio toca, ¿qué hace el otro ministerio? Observa los errores, mira su dedo gordo, está hinchado, no toca bien. No es ministrado, o sea, no puede ser ministrado. Hasta en los pastores puede ocurrir eso. Entonces, si yo voy y encuentro a los pastores, estoy buscando los detalles y los errores. Puedo ser soberbio, hermanos. Necesito humildad para recibir una administración, aun sea de otras personas en mi vida. Por eso dice la Biblia, más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahvé. Ultraja a Yahvé. Nosotros debemos honrar. Hay ministerios que están empezando bien, recién. O la danza, por ahí ustedes danzan mejor que otros. Y cuando los miren, en vez de adorar con ellos, estén mirando errores. Su vestido, mira, cortito, que sus zapatitos. O sea, ya no hay pues la ofrenda a Dios. Necesitamos entender esto. La soberbia nos puede quitar de los caminos del Señor. Ser humildes. ¿Ya? Y estar en la situación de Dios. Después yo preguntaba, ¿habrá un problema en el músico? ¿Habrá un problema en el pastor, por decir? Puede convertirse un problema. Yo le pido a Dios siempre humildad, o sea, que nunca se me suban los humos.
En Perú llegó el pastor y dijo: hoy los presentamos, hermanos, al predicador internacional. Así dijo, ¿no? Y con su así con su larguita todavía. El pastor de Bolivia, Arequino. Y yo dije: no soy internacional, bueno, puedo ser internacional, pero soy un siervo, por favor. Porque eso nos puede subir, pues los humos. Quiero ser lo que Dios dice que sea, ¿ya? Es cuando yo no arreglo mi situación, cuando no arreglo estas cosas en el altar, frena la bendición en el altar. Frena la bendición en el altar. Dios por eso proveyó la Santa Cena. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto proveyó la Santa Cena del Señor? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? He dicho. ¿Cada cuánto se tiene? ¿Cada cuánto hacía Santa Cena la iglesia primitiva? Cada primer día de la semana. Nosotros, ¿cada cuánto hacemos? Y otros, una vez al año. ¿Por qué cada semana, cada primer domingo? Yo conozco una iglesia así que hace cada domingo hace su Santa Cena. Claro que algunos ya lo han hecho rutinario, ¿verdad? Tal vez sería una desventaja esa. Pero es que no puedo tener algo con nadie. El altar me llama a estar bien con Dios, a estar bien con el Señor. Entonces cuando se hacía la Santa Cena cada primer domingo, ellos siempre arreglaban con sus hermanos su vida, estaban listos para esperar al Señor. Primeras Reyes 18:30, ¿qué dice? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahvé, que estaba arruinado. ¿Por qué se habían ido en pos de Baal? Habían adorado a Acera, a otros dioses. Y hicieron altares a otros dioses y el altar de Dios estaba destrozado. Para que Dios mandara fuego a ese lugar, porque era un desafío entre dioses que habían hecho. Para que mandara fuego a ese lugar y el fuego de Dios encendiera el altar y quemara el agua, había que reconstruir el altar. Entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y dice que Elías arregló el altar. Y cuando arregló el altar, él ofreció el becerro, el ternero, la vaca, ofreció ahí y fuego cayó del cielo. Es importante arreglar, hermanos, nuestra situación con el Señor. ¿Qué dice Levítico 10:3? Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahvé diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Sus hijos entraron sin santificarse. Entonces comenzaron sin santificarse, salió fuego y los mató. Y Dios dice: yo me voy a santificar a los que se acercan a mí. Y los que se acercan a mí tienen que acercarse bien. No le estoy diciendo que usted sea sin tacha, sin pecado, porque la Biblia dice: el que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace mentiroso a Dios, porque mientras vivamos en la carne vamos a cometer pecados. Pero tenemos que ir al altar y arreglar nuestras cuentas con el Señor. Pero una vez que yo arreglo mi cuenta con el Señor, puedo subir al altar y presentar mi ofrenda al Señor. Y Él se santifica, y Él se santifica y me santifica a mí. Y el pueblo, hermanos, recibe y Dios es glorificado. Pero tus hijos no han hecho esto. Yo no puedo santificarme en ellos. Y si voy a santificarme con fuego, va a ser con ejecución, los voy a matar. ¿Ya? ¿Qué dice la traducción lenguaje actual? Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Si tú haces obedeciendo esto, entonces el pueblo va a reaccionar en alabanza y va a dar la honra a Dios. Pero si tú te subes mal al altar y no has arreglado, ¿qué gloria va a dar el pueblo? Sería como el becerro de Aarón, que lo construyó, pero ya no es a Dios. Es un casi becerro que hemos estudiado. Es el casi becerro. No es el becerro que es Jesús. Entonces necesitamos, hermanos. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces una alabanza sincera sale de un corazón obediente, y ese es el que santifica el Señor. Entonces, ahora, para hablarles, ¿cuál es mi obediencia? Mínimamente, por lo menos. Si he cometido un error, venir pues y arreglar en el altar. Señor, voy a venir y voy a predicar tu palabra. Estoy aplicándolo a mi vida. Perdóname, Dios, hoy he fallado, hoy
he lastimado tu corazón y voy a predicar, tengo temor al altar. Por favor, en tu misericordia, ayúdame. Imagínense que saliera fuego y me matara a mí por no santificarlo a él, y él no me santifica a mí. Hoy hemos vuelto un juego esto del temor a Dios y del altar. El altar ya no es un lugar donde nosotros respetamos a Dios. No quiero entrar a cosas que ser como reglas por decir, sino el corazón de obedecerle al Señor. A veces uno pregunta, ¿no? ¿Cómo debe vestir el cristiano? Y la Biblia en Juan me dice, ¿no? Y cuando eras joven te vestías como querías, andabas donde querías. Cuando seas viejo, otro te vestirá y otro te llevará de la mano a donde él quiere. La madurez me indica cómo visto, la madurez me indica cómo debo caminar. Pero a veces nosotros, cuando no santificamos el altar, venimos como queremos, andamos como queremos, y esa ofrenda le presentamos al Señor. Entonces, ¿qué viene? Juicio. Y ese juicio no es nada bonito. Si Dios no es santificado por la obediencia en el culto sincero, entonces Él es santificado por sus juicios. A ver, ¿Nadab y Abiú fueron salvos? ¿Ananías y Zafira fueron salvos? Esa es una pregunta. ¿Saúl fue salvo? La salvación no se pierde. Es un tema que lo vamos a dar más después. Pero si tú, como hijo de Dios, no eres obediente y no lo santificas a Dios, igual Dios se va a santificar con un juicio. Ese es el problema. A ver, si yo no me santifico delante de Dios y predico como quiero, camino, bueno, me preparo para predicar, pero mi vida está como sea, camino como se me da la gana, no santifico a Dios, no hago que el pueblo honre. Peor si se sepa, si se supiera la situación sería más grave. No lo santifico, Dios igual se va a santificar. ¿Cómo se va a santificar? Con el juicio. Ananías y Zafira estaban haciendo lo que ellos querían, le dieron la mitad de sus cosas, pensaban que estaban locos y Dios se santificó, pues. Es que le estoy diciendo, hermano, usted puede jugar, yo puedo jugar, puedo andar mal en mi vida, Dios se va a santificar igual. Se puede santificar con una enfermedad, se puede santificar matándote, se puede santificar haciendo cualquier cosa en tu vida. Eso no puedes escapar, ni yo puedo escapar. Por eso necesito arreglar mi situación con el Señor. Los que somos padres tenemos hijos, tenemos una situación con la iglesia, necesito santificarme. Hermanos, esta es una ley de Dios. Si tú no lo santificas, Dios se va a santificar. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a santificar? Por medio de su juicio. Y Dios se santificó, pues. Y Dios dijo, no, el que se acerque a mí tiene que santificarse, si no yo igual me voy a santificar. Y los mató y les dijo, no hagan duelo, no lloren, no hagan nada, porque lo que han hecho está mal. Y otros de sus 2 hijos entraron en el sacerdocio. Hay que tener temor al altar. Hoy sí hay que tener temor. Dios nos está preparando para el encuentro con el Señor. Tenemos que tener temor cuando vengamos a este lugar, como estemos. La Biblia dice, ¿no? Si la mujer o el hombre tiene flujo seminal o la mujer tiene flujo de sangre y así entra a la iglesia, si se siente en el asiento, lo ha hecho inmundo el asiento. Si roza su ropa a alguien, lo ha hecho inmundo a la persona, dice. Porque la sangre que fluye y el semen que fluye por enfermedad, venérea, qué sé yo, no hace bien a la iglesia, lo destroza. Bueno, antes en el tabernáculo era así, pero ahora espiritualmente, nuestros pecados no declarados al Señor, nuestros pecados escondidos, nuestra vida oculta, no santifica la casa del Señor. Ahora solo Dios sabe, pues hermano, lo tuyo y lo mío. Es cuando te sientes una banca y vienes a este lugar, en vez de que se santifique, estamos destrozándolo. Y Dios por eso, ¿qué va a hacer? Juicio. Y por eso, perdón, aunque no hay necesidad de pedirle perdón, le pido, arregle sus cuentas siempre. Antes de entrar por esa puerta o en el camino, arregle sus cuentas. No le estoy diciendo que sea perfecto, aunque Dios le dijo a Abraham, sé perfecto. Perfecto no quiere decir alguien que no falle, sino que procuren andar en obediencia y agradándole al Señor. Si falla usted, venga a Dios y pídale perdón. Más si va a ministrar, con mayor razón pídale perdón al Señor. Si es pastor y va a predicar, pídale perdón al Señor. Porque si usted no lo santifica, Dios igual se va a santificar. ¿Me está entendiendo, verdad? Dios igual se va a santificar.
Entonces, ¿qué frena la bendición en los ministros de alabanza? ¿Qué frena la bendición en el pastor? Puede ser el orgullo, la soberbia, el no reconocer un pecado, el no llevarlo a los pies del Señor. A veces los pecados se vuelven ataduras. Cuando uno comete un pecado, hermanos, y Dios, el Espíritu Santo le hace sentir mal, ese santo debe correr al altar y arreglar. Pero el enemigo repite ese pecado. Y cuando el pecado se repite, ya no existe la misma situación de correr al altar, cada vez menos. Y cuando eso se repite, se convierte en una atadura. Uno no puede salir de ese problema. Y cuando no sale de ese problema, a veces, hermanos, esclavo del diablo, puede destrozar su hogar, su familia, porque es una atadura. Y por eso necesitamos al Señor. Cada día venir y arreglar nuestra situación con el Señor. Nuestros pecados, ponerlo al Señor. No quiero que venga acá y lo haga público, usted arregle con el Señor. La alabanza puede ser bella, de calidad y excelente, pero ¿de verdad bendice a la iglesia? O sea, es una pregunta que uno hace. La ofrenda misma no es oro, plata o riqueza que pueda dar, sino una vida consagrada al Señor. En cambio, los fariseos estaban viendo que la ofrenda es mayor, es oro, pues es plata, eso se entra al templo, era para ellos. Estaban viendo su interés personal, ¿ya? Entonces, puede ser que la alabanza sea de mucha calidad y excelente, pero más que eso, ¿qué pide Dios? Una vida consagrada al Señor. Ahora, como le digo, y vuelvo a repetir, no todos tal vez estamos así, ya con una aureola caminando en la cabeza, pero caminamos pidiendo a Dios que cada día Él nos cambie, que cada día Él nos transforme. Y cuando vengo aquí a la iglesia tengo miedo, tengo temor. No entro con soberbia y orgullo como si nada pasara, sino en mi corazón hay temor. Estoy viniendo a la iglesia, Padre, perdóname. Tal vez yo tengo ese flujo seminal porque mi vida sexual no es la adecuada. Mi vida sexual está dañada en mi mente, tengo esos problemas y estoy contaminando la iglesia. Y una mujer con su flujo de sangre está contaminando porque es sangre muerta de rencores, odio que existe. Entonces, en vez de arreglar algo, estoy destrozando la iglesia. Yo le pido a Dios, por favor, Dios, ayúdame. Entonces es un encuentro, por eso el altar es mayor que la ofrenda. Es un encuentro con Dios. Y ese yo encuentro ahí, ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Y por su muerte, por esa muerte y por su sangre preciosa, yo soy salvo. Entonces entiendo. Entonces, ¿Dios qué quiere? Vidas consagradas. Les animo, y me animo a mí mismo, a consagrar nuestras vidas al Señor. Es una lucha diaria, hermanos. Es una pelea diaria. Es una batalla diaria la que hacemos. Rahab, la prostituta, se consagró al Señor cuando vivía una vida totalmente mala, pero descolgaron en su pared ese hilo rojo que se presenta a la sangre de Cristo, y ella llegó a ser, ¿qué cosa? La antecesora de Jesús. Necesitamos tener un encuentro con el Señor, un encuentro que cambie, ¿ya? Cuando hablamos de esto, decimos que Caín fue labrador. Génesis 4:2, ¿qué dice? Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La palabra labrador es abad, adorar, ministrar, servir, ¿ya? Esclavizar. O sea, me he entregado a Dios. La tarea de este hombre era buena. Dios le dio un oficio bueno, ser hortelano. El primer hortelano, ¿quién fue? Dios. Él plantó un huerto. Noé tuvo que cambiar su profesión de carpintero para volver al huerto. El huerto es la esencia, vamos a volver al huerto. Y el huerto es adorar, es ministrar, es servir, es trabajar. Nosotros somos el huerto del Señor. Pero esto, hermanos, es conforme al mandamiento del Señor. Yo ministro, yo soy hortelano, soy un labrador, pero el sacrificio es el cordero. Aquí se equivocó Caín. Él era un adorador, pero trajo su propia ofrenda. Él debería, como hermano mayor, debería enseñarle a su hermano menor cómo era la ofrenda, pero él cambió, ¿ya? Ahora, la ofrenda de Caín no fue pues una ofrenda mezquina, no fue una ofrenda pobre, ¿ya? Porque él, cuando lo llevó al Señor, pensó que Dios lo iba a aceptar. Por eso se enojó, le ofreció lo mejor. Aunque la Biblia dice, ¿no?, que Caín ofreció más excelente, o sea, de más calidad por el cordero, Caín no le ofreció cualquier ofrenda, le ofreció lo mejor. Y pensó que Dios le iba a aceptar. Y como no le aceptó, se enojó. Es que no se trata de tu ofrenda, se trata de la orden y el mandamiento de Dios. Entonces uno puede traer lo mejor aquí, pero si no tiene un encuentro con Jesús,
Si no sabe valorar la sangre de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, su ofrenda no sirve. Y eso fue lo que hizo Caín. Ese fue el problema. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y es suya, es de él. ¿Ya? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, no es la cantidad de la ofrenda que yo traiga, no es la calidad de la ofrenda, aunque eso no está mal, es bueno, pero tiene que tener un principio: el cordero, el sacrificio de Jesús, su sangre preciosa. Entonces, muchos ministros se pueden enojar, pues se pueden enojar si les decimos: lo que está haciendo no está bien, mira, vas a cambiar. Se pueden enojar y pueden querer hasta salirse y decaer su semblante, pero hay cosas que la Biblia dice y hay que hacerlas. Por eso es pastor y labrador, andan juntos. Por eso se pelearon, pues el enemigo los hizo pelear, porque el pastor instruye al labrador en la enseñanza, en la administración, en el servicio. Pero él no quiso instrucción, no quiso pastor sobre su vida. Él quiso ministrar, servir y traer su ofrenda como se le vino la gana. Entonces había que matar a quién, al pastor. La Biblia dice: irá el pastor y las ovejas se esparcirán. Entonces en la iglesia necesitamos pastorado, no de un hombre como pastor, aunque Dios pone pastor, pero el pastoreo, la guía, los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Entonces muchas veces el pastor puede decir algo que no le puede agradar a usted, pero si está en los mandamientos del Señor, por más buena que sea su ofrenda, haga caso. No se enoje y haga su cara de chalina y ya no venga a la iglesia. Son cosas que el Señor lo hace. Entonces, por eso está esa situación: pastor y labrador. Entonces Caín no es que no haya ofrecido lo mejor de la tierra, sí lo ofreció. Trajo una ofrenda sincera, él quería agradar a Dios, quería que su ofrenda fuera aceptada, pero se equivocó el camino. Ese fue el problema. No nos dice Caín desde qué momento el enemigo entró sobre él, pero pareciera que con esto que estamos haciendo, no es que Caín fue desde el maligno, desde antes. Yo preguntaba desde qué momento entró. No es que Caín desde un principio ya nació con su demonio, no, sino que en un momento dado este hombre, al no decidir por Dios, ahí le abrió la puerta al enemigo. Ahí le abrió la puerta. Y desde ese instante dice: Caín fue del maligno, era del maligno. Porque no obedecer las cosas del Señor es irnos del lado del enemigo. Y él no obedeció las instrucciones de Dios. Si uno ve, Caín se sacó tiempo para adorar, vino, sabía dónde era el lugar, trajo lo mejor de su cosecha y trabajó, sacó. Porque he estado leyendo, no es lo que sea lo que él ha traído, lo he leído una otra vez. Él quería tener un encuentro con el Señor, sí, pero le faltaba algo: el camino correcto, las instrucciones que Dios le debía dar. Entonces, ya sea que ambos trajeron cantidad y calidad, Dios no juzgó la calidad ni la cantidad, sino juzgó ¿qué cosa? La obediencia. A ver, veamos Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La ofrenda de Caín no era pues algo inaceptable, pero la ofrenda de Abel era más excelente. La palabra excelente, que es pleión, significa cantidad, calidad, porción mayor. Pero no en sentido de calidad, aunque había calidad, había obediencia. Ahora la cantidad y la calidad es buena. Yo no puedo decir, ¿no? Sean espirituales nomás, David, dicho, no ensayen que el Espíritu les haga tocar la guitarra aquí y que fluya. No, necesito que haya en ellos, ¿qué cosa? También calidad. ¿Qué dice 2 Corintios 9:6? Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Si ensayas poco, poco vas a tocar, pues, ¿no? ¿Ya? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si ensayas mucho, entonces vas a obtener también el producto de tu ensayo. Lo aplico al ministerio. Cada uno como propuso en su corazón. No lo haga por fuerza, hágalo bien, con amor al Señor. Dios ama al dador alegre. Esto es calidad y excelencia. Le doy lo mejor, cantidad le doy. Pero Dios no juzga por mi cantidad y por mi calidad la ofrenda. Dios juzga por la obediencia. Por eso la obediencia de Abel era superior a la de Caín. Y Dios le aceptó su ofrenda más que la ofrenda de Abel. Entonces ambas van juntas. Pero lo que Dios más le agrada y hace que la ofrenda de calidad y cantidad sea excelente, ¿qué es? La obediencia. La obediencia. Porque la obediencia está marcada ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Amén.
Amén, hermanos. Entonces, ese fue todo un problema. Nadab y Abiú no hicieron eso. Salió fuego y los quemaron. La Biblia dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y dijeron: así haremos la alabanza, así lo haremos. Trajeron otro fuego, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que Él nunca les mandó. Esa es la palabra clave de Él. Él nunca les mandó que fuese así. Cada vez que yo traigo mi ofrenda al Señor, tengo que pedirle: Señor, ¿será la manera correcta? ¿Esto es lo que tú quieres? Si Dios nos dice que no, no lo hagamos. Porque si no es la ofrenda correcta, salió fuego de delante de Yahvé y los quemó y murieron delante de Yahvé. ¿Ya? Murieron estos hombres quemados. La pregunta que hacíamos, ¿no? ¿En qué pensarían Nadab y Abiú? ¿Cuál sería? Creo que sus intenciones eran buenas, sinceras, pero sin Dios no sirve. Pensaron que Dios les iba a aceptar, le pusieron todo el empeño. Pero si sales fuera de la orden de Dios y del mandato de Dios, por muy buena que sea tu ofrenda, por mucha calidad que tenga, si sale fuera del mandato de Dios, de las normas establecidas por el Señor, Dios no te acepta. ¿Y qué cosa sale de Dios? Juicio. Una ofrenda rebelde, por muy cuantiosa, de mucha calidad que sea, es siempre rechazada por el Señor. Eso hemos leído en Génesis 4, 6, 7. ¿Ya? ¿Por qué estás tan enojado, Caín?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? La Nueva Traducción Viviente es esta. Serás aceptado si haces lo correcto. O sea que lo que has traído no está correcto. Si tú traes lo correcto, dice, ¿no? ¿Cómo no aceptártelo? Miren, Dios tuvo cariño todavía sobre la vida de Caín y le dice, ¿no? Serás aceptado si haces lo correcto. Hay una instrucción. ¿Por qué no la has obedecido? Si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Parece que ahí él se convirtió del maligno. Es como con Judas. Y Satanás entró en Judas, dice, ¿no ve? Satanás entró en Judas. ¿Qué le dice? Ten cuidado. A partir de que empiezas a desobedecer a Dios y no cumplir sus mandamientos, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte. Orgullo, soberbia, no quiso reconocer, se plantó contra Dios mismo, contra sus padres, contra su hermano. Y en vez de dominar y sacar eso de su vida, ¿por qué le había dicho, Señor, perdóname, voy a ofrecerte la ofrenda? No lo hizo. Y dice, el pecado lo dominó. ¿Y qué hizo? Le dijo a su hermano, salgamos al campo. ¿Y qué hizo con su hermano? Lo mató. El pecado se enseñoreó de él totalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de cómo nos acercamos al altar. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció en fe. ¿Qué es fe? Romanos dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedo obedecer? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo dar una ofrenda correcta? La fe viene por el oír. Cuanto tú más sabes la instrucción del Señor, la palabra de Dios, tu ofrenda será más correcta cada día. Y tu temor al altar será mayor cada día. Ya no harás lo que quieras y lo que se te dé la gana en la iglesia o en donde estás. Tú tendrás temor. ¿Ya? En cambio, la fe de Abel, ¿cuál era? Era hacer la voluntad de Dios. En cambio, Caín, no, lo que él quiso, eso hizo. ¿Ya? En cambio, Abel amaba hacer la voluntad de Dios, amaba sus normas, sabía la promesa del Redentor. Él sabía, en Génesis 4:1 dice, no conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahvé adquirido, hebreo, caná, adquirir, varón. Siempre esperaban que hubiera un varón para que fuese que le pisara la cabeza a Satanás. Eva siempre esperó. Eso se cumplió años después con María. Entonces, ¿sabía eso Caín y Abel? Sabía. Pero aún así, sabiendo, Caín no ofreció en fe su ofrenda. No había obediencia a la palabra. La palabra debe ser nuestra mayor instrucción
en este tiempo. Cuando ofreció su fruto, ya ofreció su fruto y no lo que el Señor había establecido. Entonces la ofrenda de Caín no ardió. Se dice, ¿no?, que la ofrenda era Dios mismo que mandaba el fuego como Elías. Entonces cuando Caín ofreció su ofrenda no vino pues el fuego. Por eso también se enojó, estuvo muy enojado. Entonces, ¿por qué? Porque Caín no estaba conforme a la voluntad del Señor. Así 20, acabaremos acá. Ya vamos a hablar todavía muchas de estas cosas. Pero esto, para hacer un resumen, nos enseña, ¿verdad?, que la ofrenda no es mayor al altar. El altar es mayor a la ofrenda. ¿Cómo vienes al altar? ¿Cómo vengo yo al altar? A veces desdeñamos el altar y al que está en el altar, está sentado en su trono, y desdeñamos al Dios del santuario. Y cuando desdeñamos esto, estamos desdeñando a Dios mismo y hacemos que nuestra ofrenda sea mayor que el altar. Yo puedo ofrecerle una danza linda, una canción linda, una alabanza linda, una prédica linda, pero si no tengo un encuentro con el Señor, si no entiendo el sacrificio de Jesús por mí, hermanos, yo voy a ofrecer lo que se me dé la gana al Señor y pierdo el respeto al Señor. Ahora hemos dicho, si tú no santificas al Señor, Dios se va a santificar en ti. Pido misericordia a Dios. No los conozco a ustedes en su vida íntima. No sé la situación que pasas a día. No sé cómo vives en una vida que tienes más allá. No la sé. Pero sí sé algo. Si tú y yo no nos arrepentimos de lo que estamos viviendo en una vida secreta, en una vida que pensamos que está bien hecho, si no lo haces, la Biblia está diciendo, el juicio va a caer. El juicio va a caer. Dios se va a santificar. Y no se va a santificar de manera grata. Va a ser doloroso. Yo le pido misericordia a Dios por mi vida, porque soy el pastor de la congregación. Dios se va a santificar en mí y por mí el pueblo va a dar gloria al Señor. Pero si yo no lo hago, el juicio es inminente. No se trata de mi salvación, sino sobre un juicio que Dios va a hacer. Y ese juicio puede ser algo que esté escrito como está escrito en la Biblia, pueda quedar para ejemplo para otros. Dios nos ayude, hermanos. Les pido con todo mi corazón, si hay algo que no han arreglado con Dios y han venido al altar y se han venido como si nada a la iglesia, como si no hubiera un problema, como si fuera normal la vida que tú vives, estás insultando a Dios. La próxima reunión, las reuniones que tengamos, siempre ten ese encuentro con el Señor, aún en tu casa donde estés. Y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude. Vamos a orar en sentado con esto. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.